Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos con Cristo por poder compartir una emisión más y por poder compartir con ustedes en un programa en el cual pues vamos a hablar de un personaje interesante en la Biblia. Quisiera dedicar especialmente este programa y nuestras oraciones a nuestros hermanos enfermos, a quienes se encuentran postrados en cama y quienes no pudieron asistir a la Eucaristía Dominical. Nos unimos en oración con ustedes y con quienes están al cuidado de su salud. Y bueno, pues para empezar a hablar de este programa, pues de este personaje que es Saulo de Tarso, San Pablo, conocido después como San Pablo, pues nos acompaña el seminarista Rafael Becerra. ¿Cómo está, Rafa? Gracias, Pedro, estoy muy bien, muy contento y gracias por dedicar este espacio de reflexión y de compartir la fe por aquellos que se encuentran enfermos y postrados en su cama. El Señor les mira con especial afecto y con especial cariño, y si unen ustedes sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, esos sufrimientos van santificando a la humanidad. Por lo tanto, debemos también ser agradecidos con ustedes que viven esta condición y que el Señor les mira con especial cariño y con especial atención. Nunca se sientan abandonados por el Señor porque Él está siempre con ustedes. Gracias por eso también, dedicar el programa por quienes cuidan a los enfermos. Como siempre digo, hacen una labor callada, desinteresada, muchas veces muy cansada y que pocos reconocen. Vale la pena en este espacio de Misericordia, senda de paz, reconocer a los cuidadores de los enfermos y decirles muchas gracias. Gracias por su servicio, gracias por su valentía, y eso es ser cristiano, ayudar a los que están más necesitados. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Como les dije, vamos a hablar de un personaje que encontramos en los pasajes de la Biblia, que encontramos cuando vamos a la Eucaristía, y es Saulo de Tarso, que después lo conocemos como San Pablo, y que pues podemos encontrar dos partes en su vida, y es a raíz de su conversión que podemos dividir su vida en estas dos partes. La conversión de San Pablo, que lo lleva de ser un perseguidor de cristianos a ser uno de los evangelizadores más importantes de ese momento, el apóstol de las naciones o el apóstol de los gentiles, el que se acercó pues a innumerables pueblos en esa zona del Mediterráneo y de lo que era el Imperio Romano. Entonces vamos a hablar de ese proceso de la conversión de San Pablo, y pues primero vamos a empezar a hablar, Rafa, pues quién era Saulo de Tarso. Bueno, es muy interesante que el 25 de enero en la iglesia celebremos la conversión de San Pablo, y sería, más bien dicho, en el sentido estricto, la conversión de Saulo, porque Saulo es el que se convierte. ¿Y de qué se convierte y por qué es importante celebrarlo? Bueno, lo que sabemos nosotros es que Saulo de Tarso, pues era de esta comunidad, y que este era un judío que seguía toda la ley, pero además era de la secta de los fariseos. Eso quiere decir que era totalmente estricto, y además era un comerciante que su familia se dedicaba a la venta de telas y cosas así, y además él había estudiado en la escuela de Gamaliel, y además era ciudadano romano. Podemos entender entonces que era un hombre muy bien preparado, muy conocedor, tenía conocimiento militar, y que además quizás pudiera haber hablado griego, y que además podía entender el mundo de la cultura romana y la cultura griega, y además profundamente su cultura judía. Entonces era un hombre congruente, era un hombre que vivía con total congruencia y autenticidad su ser judío, su ser fariseo, y que esta congruencia de vida, esta rectitud en su vida, lo lleva en algún momento, al sentir atacada su fe, al sentir atacado lo que él sentía como sus principios más fundamentales, él va y le pide a los sumos sacerdotes que le permitan, que le den la autorización de ir a perseguir a los
de la secta de los cristianos, a la secta de los nazarenos, porque aquellos le están causando mucho daño a las cuestiones establecidas, a su fe y a su religión. Y entonces Saulo adquiere o tiene el permiso de los sumos sacerdotes y va y los persigue. Hasta aquí me gustaría decir que pudiéramos nosotros juzgar mal a este hombre que cuando nosotros le ponemos el adjetivo de fariseo, como Jesús los menciona mucho y como Jesús les llama la atención muchas veces durante su vida, pudiéramos pensar en Saulo de manera negativa, pero a mí me gustaría proponer en esta ocasión que este hombre, en lo que él tiene por razón, en lo que él tiene por conocimiento, él es auténtico, él es totalmente pura su intención de defender y de respetar su fe. Claro, está equivocado, hasta ese momento está equivocado. Esto nos hace una invitación a nosotros a purificar nuestra intención y a purificar aquello que creemos. Puede estar equivocado. Voy a poner un ejemplo muy concreto el día de hoy que se aplica en algunos lugares de nuestra comunidad. Yo puedo querer ser tan congruente con mi fe y tener esa exquisitez de querer ser tan fiel a lo que dice la tradición y la revelación, que puedo pensar que el Papa Francisco no es el auténtico Papa y que el Papa de la Iglesia es el Papa Benedicto XVI. Algunas voces y algunas personas lo piensan así. Quizás en este caso concreto habría que purificar aquella creencia. El Papa de la Iglesia es el Papa Francisco, el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el Papa Francisco. San Pablo era auténtico, San Pablo tenía ese deseo de que se respetara su fe, de que se respetara lo que él creía, y fue a perseguir a los nazarenos, pero estaba equivocado. Lo mismo puede pasar hoy con personas que puedan creer, hoy el Papa Francisco está equivocado, ha dicho algunas cosas como herejías, el Papa Francisco está promoviendo cosas incorrectas, el verdadero Papa es el Papa Benedicto XVI. Quizás su intención sea correcta, pero están equivocados en cuanto a su forma de entender lo que representa la verdad. En este caso, en el caso de San Pablo, la verdad era Jesucristo, y él se va a perseguir, no precisamente a Jesucristo, porque Jesucristo había muerto. San Pablo no creía que había resucitado, porque no creía sus enseñanzas, porque ni siquiera lo atribuye a él como el Mesías, y entonces va y persigue a los nazarenos, a los que siguen a ese Jesús que había muerto, a ese pseudo líder, va y los persigue con toda la recta intención de acabar con ellos. Pero vuelvo al punto, estaba equivocado. Nos invita a hacer una profunda reflexión. ¿Dónde tomo yo? ¿Dónde enriquezco mi fe? ¿Cómo la comparto? ¿Cómo la vivo y cómo la asumo? Hay que crecer en la fe, en los sacramentos, en la palabra de Dios y también en el magisterio y en la tradición. Siempre, como decía Jorge Loring, con la Iglesia. Prefiero equivocarme con la Iglesia, dentro de la Iglesia. Y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene como Papa, como vicario de Cristo, al Papa Francisco, muy amado por muchos de nosotros. Qué interesante, Rafa, porque vamos viendo la vida de una persona pues que se veía recta en sus principios, recta en su forma de ser. Y hay una parte que me parece muy interesante que comentas, es que pues él siempre obedece y está con sus autoridades judías porque va y pide permiso para perseguirlos, no lo hace por nada más sin autoridad de nadie y empieza a perseguirlos, sino que va y pide permiso, y entonces es como alguien siempre bajo la línea o los principios que lo guiaban en su vida. Ese es San Pablo, ese Saulo es un hombre entonces que vive su fe, vive sus creencias al 100% en toda su vida y en todo momento. Y aunque pues él nace en lo que hoy es Turquía, en esta zona en la que muchos judíos desde antes ya habían sido exiliados, pues de todos modos tiene esta formación, como dices, una formación en la escuela de Gamaliel,
pero que también se empapa del mundo helenístico, del mundo griego, y entonces, bueno, es un hombre de sabiduría, es un hombre recto, y es un hombre que vive sus creencias todo el tiempo. Para todos los que nos ven en casa, que seguramente han escuchado quizás en el catecismo o en la Eucaristía o en algún momento de su vida o en el internet o redes sociales o en algún estudio, pues sobre este proceso de conversión de Saulo de Tarso, cómo se lleva a cabo. Pues no hay mejor lugar para conocerlo que las Sagradas Escrituras. Es una conversión que encontramos explicada, detallada en las Sagradas Escrituras, precisamente en el libro de Hechos. A partir del capítulo 9, pues encontramos la famosa conversión de San Pablo, cómo es este proceso, cómo se lleva a cabo. Y bueno, pues por lo mismo vamos a leerlo, nos va a hacer favor Rafa de leerlo directamente en las Sagradas Escrituras, pues para ir conociendo esos detalles de ese momento y de esa situación que se estaba viviendo. Voy a utilizar la Biblia de nuestro pueblo, que es la Biblia escrita por Luis Alonso Schockel, que me gusta recomendar a las personas. Si usted quiere estudiar y quiere leer una muy buena exégesis sobre lo que ha leído en la Escritura, le recomiendo Schockel, cualquiera de sus versiones. Y aquí él, en las letritas chiquitas que siempre vienen abajo de la lectura, dice: la conversión de San Pablo es de las más significativas de toda la historia de la Iglesia, tanto por la transformación radical de este hombre como por las consecuencias que esto desencadenó. Por lo tanto, yo quisiera, así como tú me lo pides, Pedro, leer qué dice la Escritura sobre la conversión de San Pablo. De los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo del 1 al 6, usted puede encontrar esto que vamos a leer hoy. Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco, cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante entonces este proceso, porque no es un proceso fácil para San Pablo, es un proceso pues en el que él, después de tener toda una idea clara de lo que tenía que hacer, de salir con toda su energía hacia Damasco, los cristianos ya no solo estaban en Jerusalén, sino que por las mismas ya iniciadas algunas persecuciones y los primeros martirios, pues salen muchos a diferentes lugares, incluidos Damasco, y entonces pues San Pablo pide ir a Damasco, solicita ir a Damasco a perseguir a los cristianos. Y pues bueno, toda esa energía que iba volcada a esa persecución, pues en el camino cambia, de repente las cosas, pues como son cosas del Señor, pues cambian, así como Él quiere. De esta pequeña pericopa o de esta pequeña parte que hemos leído, pueden surgir muchas preguntas. Si es una conversión tan importante, que es representada cuando cuando Jesús tumbó a Saulo del caballo, ¿dónde está el caballo? Leímos en alguna parte el caballo de Saulo, el caballo en el que iba. En ninguna parte dice que Saulo iba en ningún caballo. Dice: y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz que venía del cielo y cayó en tierra y oyó una voz que le decía. No hay ningún caballo, no dice que Saulo iba en un caballo. Pues podemos asumir que si Saulo iba en el camino de Damasco, quizás como ciudadano romano pudo utilizar algún caballo, pero no estamos seguros. También era fariseo y entonces puede ser que no iba en un caballo, puede ser que iba en un burro, pero puede ser que también iba caminando con su legión. No lo sabemos, no lo dice la Escritura, quizás porque no es eso lo más importante. Lo que sí dice es que cayó en tierra. ¿Y qué significará que cayó Saulo en tierra y escuchó una voz? Así como lo has mencionado, Pedro, quizás lo que quiere decir y lo que los Hechos de los Apóstoles, Lucas, nos quiere decir
es que Saulo, con aquella energía, con aquel clamor o aquel vigor por perseguir y por atrapar a los nazarenos, a los del camino, es tumbado de toda su cosmovisión, es tumbado de toda su creencia. Hoy lo pudiéramos interpretar nosotros como aquellas veces en las que nosotros en la vida vamos caminando con un conjunto de creencias y de valores que quizás, si logramos alguna vez encontrarnos con Cristo, toda aquella cosmovisión que hasta ese momento tenemos, puede sentirse como que caemos en tierra. Todo aquello que creía, pues era nada, era incorrecto, estaba equivocado. Y entonces es una figura muy exquisita pensar toda la cosmovisión, el sistema de valores de Pablo ha caído en tierra porque hay algo más importante, porque hay un Señor. Y entonces Saulo, se escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero interesante aquí es, Saulo no andaba persiguiendo a Jesús. Sin embargo, la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como si Saulo anduviera persiguiendo a Jesucristo. Pero Saulo no andaba persiguiendo a Jesucristo. Saulo sabe que aquel líder había muerto. Y entonces él anda persiguiendo a los que siguen a Jesucristo, pero no estaba persiguiendo a Jesucristo. Eso quiere decir que aquellos seguidores de Cristo, los que ya habían sido bautizados, que son el cuerpo de Cristo, están siendo amenazados, y en ellos están siendo amenazado también Jesucristo. Si estás persiguiendo a los míos, también me persigues a mí. Hoy, ¿cómo podemos traducir esto? Cada vez que nosotros hacemos algo en contra de alguien, o decimos o juzgamos a alguien, también lo hacemos en contra de Cristo. También lo hacemos en contra de Él. Y también nosotros podríamos reflexionar hoy de cuántas maneras yo persigo a Jesucristo cuando hago algo que no es correcto, o algo en contra, o algo que no es justo para otro que es cristiano, y que es allí, en esa persona se encuentra Cristo mismo. La respuesta de Pablo es interesante, porque Pablo dice: ¿quién eres? Es un hombre inteligente y hace una pregunta: ¿quién eres? Pero luego hace una afirmación muy interesante y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué Pablo le llama Señor a alguien que no ve, solamente escucha la voz, queda deslumbrado, incluso queda ciego por algunos 3 días, y le reconoce como Señor? Cuando Pablo desde el piso le pregunta: ¿quién eres?, y ya le llama Señor, ya está reconociendo, quizás de manera intuitiva, sin siquiera reflexionarlo, que aquel que le está hablando es el Señor. Este título de Señor es para alguien superior a él. Él está en el piso, reconoce que el Señor está y es superior a él, y entonces este Señor le contesta: yo soy. A Pablo le hace esto clic, porque decir yo soy le va a conectar con Moisés y le va a conectar con toda su tradición. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y este encuentro con Jesús transforma a San Pablo. Entonces, bueno, a lo que nos has comentado, Rafa, pues vemos que es un vuelco de todas sus decisiones, de toda su vida, ahora dispuesta a algo más. Pero ¿qué implica pues la conversión del Señor? No implica un estado de ya nada más descanso, de ya nada no preocuparme porque ya me encontré con el Señor, sino que pues implica todo un camino para San Pablo, implica pues una nueva disposición o una nueva misión para él en su vida a partir de ese momento, e inmediatamente, aunque dura 3 días sin poder ver, inmediatamente implica que tiene que seguir con su vida, pero ahora pues con una misión especial o un destino diferente a lo que él pensaba. Entonces implica la conversión con el Señor, pues implica trabajo para él. A mí me llama mucho la atención el cómo San Pablo, ahí tirado en el suelo, postrado en el suelo, reconoce a Jesús como Señor, y luego Jesús le dice: yo soy Jesús, y esto le transforma a San Pablo. Pero luego viene una parte muy interesante. Podríamos nosotros sentir bonito cuando vamos a un encuentro, un retiro, alguna Sagrada Eucaristía, y sentirnos convertidos. Pero viene una parte interesante. Jesús le da una orden, y le da una orden muy precisa, y le dice: levántate, entra en la ciudad y ahí te dirán qué hacer. Y
San Pablo no dice, ¿por qué me mandas a la ciudad? Yo no quiero ir a la ciudad, quiero quedarme aquí en el desierto, o por qué se te antoja mandar. No, San Pablo, que estaba deslumbrado por aquella luz impresionante, imaginemos qué significará ver a Jesús cara a cara, estar allí frente a Él. San Pablo va a la ciudad, entra en la ciudad y hace lo que le dice Jesús. A mí me gustaría aquí hacer una pausa para decir, cuán impresionante puede ser el encuentro con Jesús, tener a Jesús frente a frente y hacer algo que me gusta decir muchas veces y quisiera decirlo cuantas veces pueda en la vida. San Pablo miró a Jesús frente a él con una gran luz que lo deslumbró y escuchó su voz, ni siquiera le podía ver. Y es impresionante y lo celebramos cada día 25 de enero por la conversión de San Pablo. Sin embargo, nosotros en nuestros días no solo podemos ver a Jesús frente a frente, sino que lo podemos consumir. Es algo mucho más impresionante que aquel momento de San Pablo. Nosotros no solamente podemos ver a Jesús físicamente, sino que le podemos consumir en la Eucaristía todos los días. ¿Cómo nosotros nos convertimos cuando miramos a Jesús? ¿Cómo nuestra vida se transforma cuando podemos poseerlo, cuando puede estar dentro de nosotros? Es una pregunta que nos invita a reflexionar si cada vez que nosotros vamos a la Sagrada Eucaristía nos dejamos convertir y transformar por Jesús o no. Habría que reflexionarlo. San Pablo no podía ver nada y la narración de Lucas continúa. Lucas es muy preciso, era un médico que había sido también discípulo de San Pablo, es muy preciso y entonces dice cómo Ananías en el pueblo había recibido en sueños una petición, le había dicho a Jesús que fuera a la casa donde iba a encontrar una persona con estas características, y entonces Ananías, que es un hombre de oración, que recibe una petición de Jesús, le responde a Jesús como nosotros a veces cuando descubrimos cuál es la misión que Dios nos da. Y este Ananías le responde algo bien interesante, le dice, Señor, imagínense, el Señor le está pidiendo a Ananías que haga algo muy concreto. Ve, entra en la casa y allí encontrará a su nombre. Y Ananías le responde al Señor, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tantos de sus seguidores en Jerusalén. Señor, ¿sabes cómo es este de porfiado y de malentraño con los del camino? ¿Sabes cómo ha perseguido y cómo es malo contra todos nosotros? No quiere decir que si él fuera malo, pues él creía, tenía otro sistema de creencias. ¿Y todavía me pides que vaya a su casa? Todavía nosotros nos invita a pensar en cada uno de los que somos cristianos. A veces nosotros nos atrevemos a juzgar a los demás porque lo que conocemos de su pasado, por lo que conocemos de su historia, en lugar de entender a las personas en clave de aquello de lo que pueden lograr y llegar a ser. El Señor le responde con algo muy interesante que nos invita a nosotros pensar en esta forma. El Señor le dice, vete, pues lo he elegido yo como un instrumento para que lleve mi nombre a todos los que no conocen la verdadera religión. Lo que tenemos que pensar hoy nosotros en cada uno de nuestros hermanos, cristianos o no cristianos, es, yo debo tratar a los demás. ¿Será el próximo Saulo que convierta a los gentiles, que anuncie el evangelio de Cristo hacia los confines del mundo? ¿Será esta la nueva evangelizadora? Así debería de yo tratar a los demás, ¿verdad? Yo no sé los designios de Dios, yo no sé si o aquella es pecador o ha sido pecador o pecadora. Lo que sí debo yo ser este instrumento que me ayude a ir como Ananías a San Pablo, a quitarle las escamas, pero sobre todo a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que aquel pecador o aquella pecadora sea el nuevo evangelizador, ¿a mí qué? Yo debo seguir lo que el Señor me pida, ¿verdad? Sin duda, entonces podemos encontrar en este momento de conversión pues un cambio total en la vida de San Pablo o en la vida de Saulo, pues que ahora se va a dedicar a la evangelización entre otros pueblos y otras naciones, y entonces pues su vida pues la va a dedicar completa a la evangelización. ¿Qué podemos ir concluyendo, Rafa,
sobre esta conversión, sobre este momento en la vida de Saulo? Hay tantas cosas que descubrir para nuestros días que aplican a lo que vivimos hoy. Sin duda lo que a mí me gustaría resaltar es cómo San Pablo, después de estar 3 días en su casa, la narración dice que Ananías fue finalmente haciendo la voluntad de Dios, le quita las escamas y Saulo se levanta, estaba en profunda oración para entender qué había pasado, se levanta y se deja bautizar, y después de ser bautizado y ponerse el nombre de Pablo, recobró las fuerzas y se fue a meditar 3 años en el desierto y luego a evangelizar. ¿Qué podemos entonces destacar para nuestros días? Primero, el encuentro. Primero, el encuentro con Cristo, de un hombre auténtico, de un hombre congruente, cabal, que se encuentra con Cristo, lo tumba del caballo, de esta figura preciosa, cae en tierra y él transforma sus valores. Nosotros podemos vivir un encuentro con Cristo, podemos transformar nuestro sistema de creencias porque hay algo mayor que nosotros mismos, que es Jesucristo. En la conversión de Pablo, él se deja convertir. ¿Puede Jesús estar a nuestro alrededor? Y lo está. Allí está presente en la Eucaristía, allí está presente en cada uno de nuestros hermanos. Pero si nosotros no nos dejamos convertir, pues es imposible por el Señor. Él no puede ir en contra de nuestro libre albedrío y de nuestra voluntad. Y tercero, la misión. Tanto Pablo como Ananías cumplen la misión que Dios les da. Entonces nosotros podemos dejarnos transformar en el fondo e ir a cumplir con nuestra misión. ¿Cómo podemos recobrar fuerzas? En la Eucaristía, en los sacramentos, ahí podemos recobrar las fuerzas. Importante aquí, Saulo le responde al Señor y va y se convierte en el apóstol de los gentiles. ¿Cómo nosotros le respondemos al Señor todos los días con nuestra vida para lo que Él nos pida? Primero le dejamos que nos hable, segundo nos dejamos tirar, caer, tercero le respondemos afirmativa y generosamente. Todos los días es una gran oportunidad para dejarnos convertir por el Señor. Todos los días es una extraordinaria oportunidad para dejar hacer la voluntad de Dios en nosotros, y sobre todo, todos los días pudiéramos nosotros, como San Pablo, convertirnos en esos grandes evangelizadores para el mundo que hoy vivimos, anunciando la buena nueva, que Jesús se ha hecho hombre, el Dios se ha hecho hombre, ha vivido entre nosotros, anunciado la buena nueva, ha padecido, muerto y resucitado por amor hacia nosotros. Pues muchas gracias, Rafa, por acompañarnos en este programa. El tiempo se nos ha acabado. Gracias a ustedes por seguirnos viendo, por estar al pendiente de nuestras redes sociales. Nos veremos en una emisión más. Gracias a todos, paz y bien. Misericordia, senda de paz.